Queridos hermanos, saludos y bendiciones del cielo para cada uno de ustedes. Qué bueno poder compartir nuevamente en este canal la palabra de Dios con todos ustedes. Tengo hoy un tema para compartirles que es sumamente importante. Lo de la Biblia todo es importante, pero hay cosas que son tan relevantes que uno ve que el mundo cristiano, que tanta gente está involucrado en creencias tan extrañas que decimos, bueno, qué cosa tan tremenda, ¿qué podemos hacer? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de una enseñanza generalizada en el cristianismo que es totalmente falsa. El rapto secreto, la idea de que van a ser raptados, de que el Señor va a llevar a la iglesia al cielo antes de la tribulación. Yo siempre me he preguntado, ¿qué tiene la iglesia que está esperando ese rapto? ¿Qué tiene de bueno, de especial, que Dios la vaya a llevar para que no vayan a tener ningún sufrimiento? Cuando sabemos que lo que va a purificar la iglesia, lo que va a hacer que la iglesia ejerza su fe, serán las dificultades, serán los problemas. Parece contradictorio, parece como para algunos difícil de entender, pero no es difícil. La iglesia será purificada a través de la prueba. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Cada día tener con el Señor acercamiento, una relación íntima con Dios, de oración, de estudio, de no desaprovechar el congregarnos, de no desaprovechar las oportunidades de compartir nuestra fe. Eso es lo que debemos hacer. Pero esta enseñanza para mí es perniciosa, es dañina, es un engaño terrible. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque esto lleva a los creyentes a no tener una preparación. Si así como están van a ser llevados, van a ser trasladados al cielo, imagínese usted de qué se preocupan. Yo he dicho esto, mis hermanos, y esto lo tenemos que hacer desde nuestro propio corazón. ¿Qué tan preparados estamos? ¿Qué tanto nos hemos despojado del egoísmo, del orgullo, de las vanidades de este mundo? ¿Qué tan comprometidos estamos en la predicación del Evangelio? ¿Qué tanto nos interesamos en que otros conozcan las verdades del Señor, el Evangelio, y también se preparen para ser salvos? Si partimos desde ahí, comenzamos a ver que tenemos falencias, que no estamos preparados. Regularmente cuando se pregunta en la iglesia adventista, y eso lo hemos escuchado muchas veces, que alguien pregunta, bueno, si esta noche nos morimos o si esta noche viniera el Señor, ¿cuántos de ustedes creen que van a ser salvos? Más de uno lo piensa, porque no hay seguridad, porque andamos todavía divagando en las cosas de este mundo. Ahora, si una iglesia, y me perdono lo que les voy a decir, pero si una iglesia como la iglesia adventista, que exalta la ley de Dios, que lucha por guardar esos mandamientos, que lucha por cuidar el cuerpo, por vestir de la mejor manera, tiene esa experiencia de no sentirse preparada. Dígame usted quiénes viven de cualquier manera. Como dice Isaías 24:5, desprecian la ley, quebrantan el pacto eterno. O sea, la ley de Dios es pisoteada, es denigrada, no hay que guardarla. Es una cosa terrible. Como una iglesia que desprecia los mandatos de Dios, como una iglesia llena de amor al dinero, llena de egoísmo, de orgullo, de riñas entre unos y otros, espera ser raptada de esa manera. Mi hermano, la iglesia y nosotros los adventistas tenemos esa seguridad que es necesario, como dice Mateo 24, que vengan los problemas, las persecuciones. ¿Por qué es necesario? Porque es la única manera de purificar la iglesia, de que nos consagremos a Dios. Miren, si usted va a la historia,
Nunca la iglesia tuvo tanto fervor, tanta entrega, tanta disposición, sino cuando hubo persecución. Mire la iglesia apostólica. La iglesia apostólica fue una iglesia perseguida, pero una iglesia consagrada. Solo hay que mirar Hechos de los Apóstoles y mirar el trabajo del apóstol Pablo, de todos sus colaboradores, de los apóstoles, cómo ellos terminaron. Que ahí donde yo voy, mis hermanos, en aquellos que aseguran que van a ser raptados porque no van a pasar por la tribulación. Entonces, ¿todos los que han pasado por tribulación eran más malos que nosotros hoy? ¿O que los que esperan ese rapto? Ahora, voy a tomar ahora dos textos que son los textos que afirman como prueba de ese rapto. El primero está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 en adelante. Vamos a leer estos textos. Me van a decir ustedes, ¿dónde está aquí el rapto? Si esta es la prueba para el rapto, es una prueba que se cae por sí sola. Voy a leer el texto, mis hermanos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Dónde está aquí el rapto secreto? Si al contrario dice el versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Este será un acontecimiento como nunca podemos imaginarlo. La venida de Cristo no va a ser algo que nadie se va a dar cuenta, será algo realmente portentoso. Todos los profetas hablaron de ese día como el día grande y terrible de Jehová, el día que no habría sosiego para todos aquellos que han despreciado el llamado del Señor. En este pasaje de 1 Tesalonicenses 4, mis hermanos, no hay ninguna prueba de un rapto. Habla de la resurrección, de los justos, de los que han muerto en el Señor, han dormido en Cristo, y luego habla de que ellos juntamente, dice el versículo 17, dice Pablo, los que vivimos. Pablo tenía la esperanza, como todos nosotros, de que vamos a ver ese acontecimiento. Y los que, dice Pablo, vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. El otro texto, que es un texto también mal interpretado, y usted va a ver que siempre sacan estos pasajes de la Biblia como la prueba del llamado rapto secreto. Es el que está en 1 Corintios 15, versículos 51 en adelante. Dice el texto, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Aquí, donde aparece un rapto, lo que el apóstol Pablo dice acá
es que habrá una transformación. El misterio no es un misterio de algo secreto, no. El misterio aquí es esa transformación, que Pablo dice que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, dice el texto, en un abrir y cerrar de ojos, será una transformación que no tendrá un tiempo limitado, será inmediata. Ahora, debemos entender que esa transformación es necesaria, porque si el Señor viniera sin que sus seguidores, los que le esperan, los que se han preparado para ese acontecimiento, no fuesen transformados, morirían igual que todos los pecadores. ¿Por qué? Porque es necesario para poder encontrarnos con el Señor, que seamos transformados. Así, mis hermanos, que aquí no hay ninguna prueba. En ninguno de estos dos textos de los escritos de Pablo encontramos pruebas de un rapto. El rapto es una mentira diabólica, un engaño fatal para millones y millones de creyentes. Estos que esperan ese rapto, esperan ser raptados de cualquier manera. No, mi hermano, tendrá que haber primero un cambio en nuestra vida. Tendremos que nacer de nuevo. Esa debe ser nuestra preocupación. Y yo estoy hablando para mis hermanos adventistas del séptimo día y ojalá para otros que no creen lo que creemos nosotros los adventistas. Mi hermano, hay que nacer de nuevo. Tenemos que ser transformados por el Señor. Y para ser transformados, como dice el apóstol Pablo aquí en este texto, ya tendremos que ir en un proceso de transformación día a día. Y no podemos esperar ser transformados cuando ya el Señor esté viniendo en la nube de los cielos. Absolutamente. Si no somos transformados antes, si nuestro carácter es un carácter defectuoso, estamos llenos de envidias, de rencores, de pleitos, si no somos honestos en las cosas del Señor, ¿cómo vamos a ser transformados? Dios no transformará el pecado. Dios transformará al pecador que ha hecho decisiones por su vida. Así, mis hermanos, que aquí no hay ninguna prueba. El versículo 50, y quiero leer este versículo 50 de 1 Corintios 15, que es un texto donde también muchos encuentran cosas que no les cuadran, dice: pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Qué es lo que no va a heredar el reino de Dios? Porque al cielo no vamos a ir en espíritus, vamos a ir transformados. Pero esta carne y sangre, sin ninguna transformación, es lo que dice el apóstol Pablo, es el contexto de la transformación en un abrir y cerrar de ojos. No iremos al cielo así como estamos. Debemos ser transformados. Debemos de tener un cambio total. Por eso dice el texto, ni la corrupción heredará la incorrupción. O sea, en corrupción no vamos a poder heredar incorrupción, no seremos transformados. Yo espero dejar en cada uno de los que nos escucha y posiblemente en alguien que nos escuche, que cree estas cosas, una reflexión. Mi hermano querido, de esta manera no es que la Biblia dice que vendrá el Señor. No hay nada más extraordinario que la venida de Cristo. Será un acontecimiento único, portentoso. Cristo vendrá en forma visible, audible, con poder y gloria. Es lo que dice la palabra de Dios. No hay en ninguna parte ningún texto para probar tal rapto. Habrá un arrebatamiento, pero un arrebatamiento ya en el final de las cosas. Cuando Cristo venga ya, como dice el dicho, no va más. Mi hermano querido, debemos prepararnos, debemos alistarnos, debemos hacer las obras del arrepentimiento y que se cumpla en nosotros lo que dice la palabra de Dios. Por sus frutos los conoceréis. Que Dios te bendiga. Mi hermano querido, si este mensaje es importante, compártalo con alguien. Alguien lo puede necesitar. Paz de Cristo para usted.